últimos 12 meses ya venimos con un incremento de precio de un 50% aproximadamente. Cuando uno mide cuánto fue la evolución de precio que tuvieron en los últimos 12 meses, te marca que hoy apostar a tierra no solamente es un refugio, sino que representa un margen de ganancia interesante. Claro. De enero del año pasado, el 2024, hacia hoy, tuvo un revalúo de 75% en materia de lotes en Docta Central, lo que nos lleva a tener una rentabilidad de un 3,47 mensual. Si vamos a enfocarnos en lo tradicional, ¿no? En la cantidad de oferta de departamentos de un dormitorio que hay en los barrios tradicionales, estamos hablando de 8 barrios, los barrios que tienen desarrollo en altura en Córdoba, la oferta de unidades subió a un 37% en 6 meses. Lo más llamativo es que los barrios con un ticket más alto subieron un 55% en el caso de Nueva Córdoba y un 53% en el caso de General Paz. Hola, ¿qué tal a los amigos de Play Inmobiliario? Bienvenidos a esta nueva edición de la Mesa de Especialistas de Datos Inmobiliarios, un producto que desarrolla Clasificados La Voz junto a los amigos profesionales del mercado inmobiliario de Córdoba. Están con nosotros Lucas Bergo, especialista en manantiales en la zona de producto de tierra, Emanuel Sánchez, especialista en tierra en zona de Docta, y Matías Merguerian, que sigue con precisión todos los datos de Clasificados La Voz en materia inmobiliaria. ¿Cómo viene el tema tierra en manantiales? Y además, ¿qué pasó con la previa a las elecciones y el post-elecciones? Manantiales 1 es lo que está adentro de la circunvalación, ¿no es cierto? Así es. Y Manantiales 2, Afuera de circunvalación. afuera de la circunvalación, como quien se va para la zona de Altagracia, ¿no es cierto? Exactamente. Por la dimensión que tiene Manantiales 2 lo dividimos en 3 bloques principalmente. Los principales barrios son los más consolidados, que es Prado de Manantiales, Solares, Colinas y Terrazas. Y después viene el segundo bloque, que es Quebrada, Rincones y Brisas. Y el tercer bloque, que es Cuestas, Campos y Pampas, que ese es el de los barrios más nuevos. Ahora, cuando analizamos qué pasó en este último periodo, analizamos Manantiales en su conjunto, porque vimos el mismo comportamiento en la tierra en lo que pasó en Manantiales 1 con lo que pasó en Manantiales 2, en estos barrios que acabamos de nombrar, respecto al impacto que tuvo desde las elecciones de la Legislativa de Buenos Aires. Desde ese momento vimos que cayó un 30% el nivel de interacciones, el nivel de demanda en promedio en todo Manantiales, y post elecciones vimos un recupero de un 40% de esa demanda. Hasta el 26 de octubre, comparando ese bimestre con el bimestre anterior, habíamos caído un 30 y después levantamos un 40. Que ese 40 todavía no nos muestra un recupero que hayamos llegado al número de agosto, por ejemplo, a nivel de demanda. Post elecciones vimos que los precios se mantuvieron muy similares, tuvimos una variación entre el 1 y el 2% promedio dependiendo del barrio, pero se mantuvo en el precio que venía previo a las elecciones, y entendemos esto por la estabilidad del dólar, no hubo ningún salto abrupto, y de la mano de esto, un dato que consideramos totalmente relevante es que sí vimos una absorción de la oferta. Del total de avisos que había publicado, se absorbió el 22%. Quiere decir que post elecciones tenemos un 22% menos de avisos promedio entre todos los barrios. Y si bien vemos que la demanda no aumentó de manera exponencial, sino que seguimos a valores similares, todavía un poquito más bajo de lo que estaba en agosto, sí vemos que esta absorción fue principalmente impulsada por aquellos compradores que ya venían en un proceso anterior a las elecciones y que muchos de estos esperaron el post elecciones para terminar de efectivizar la compra. Querían ver qué pasa. Querían ver qué pasa. A la vez, no solamente lo vemos los compradores, sino también lo vemos en algunos casos puntuales, y te puedo dar un caso concreto que tuvimos nosotros con clientes de nuestra cartera, que es 2 constructores que retiraron tierra que estaba a la venta. Constructores pequeños que hacen principalmente dúplex, que habían puesto a la venta tierra previa a las elecciones, y post elecciones decidieron guardar esa tierra, guardarse esa materia prima para seguir desarrollando. Claro. Sin tener una fecha de inicio de obra, pero sí es un componente que es parte de la absorción de este 22% promedio que vimos de los avisos. Están viendo que hay un mejor escenario para el desarrollo al
corto plazo. Consideramos que después de la elección estamos viendo que hay muchas variables, tenemos que ver cómo acciona ahora el gobierno, pero sí vemos que la expectativa positiva está. ¿Cómo se compone la oferta de tierra en Manantiales 2? Me gustaría sumarte un dato de Manantiales 1 para hacer comparativo con Manantiales 2. Dale. Tenemos 19 avisos activos hoy, tomando los barrios consolidados, riberas, altos, lomas, costa de Manantiales, Miradores 1. Estamos viendo que activamente quedan solamente 19 avisos. Entonces esto nos habla de una escasez que es lógica, claro, por el nivel de consolidación que tiene esta zona de Manantiales. En Manantiales 2 podemos ver la contracara, que son los barrios más nuevos, Cuestas, Campos y Pampas. Sí. Se estamos yendo a una cantidad de 82 avisos activos. Bien. Y a la vez, cuando cascadeamos a los otros dos bloques de Manantiales, se va reduciendo la oferta en un 50%. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos 82 y después Quebrada, Brisas y Rincones ya pasa a tener aproximadamente una cantidad de 40 avisos activos. Esa es la composición que tiene la oferta en lo que es Manantiales 2. Y si vamos al más consolidado, que estamos hablando de prados, solares, terrazas y colinas, estamos hablando aproximadamente de unos 24 avisos activos. Bien. Eso nos va mostrando que a medida del avance y desarrollo, hoy la diferencia es tener un promedio de un 50% por cada uno de los bloques de barrio de Manantiales 2. Se nota en precios, y lo hablamos en el play inmobiliario anterior, donde si bien ahora estamos viendo que la variación de precios después de la elección es baja, hubo entre 1 y 2%, y entendemos que es por este tema de que no hubo tampoco movimiento del dólar, ningún antecedente que haya marcado, más allá de la expectativa positiva, no hubo ningún cambio concreto, que se van a esperar los cambios que va a hacer el gobierno en esta segunda etapa de gestión, pero sí en los últimos 12 meses ya venían con un incremento de precio de un 50% aproximadamente, y el que lideraba siempre fue el primer bloque de Manantiales en el valor por metro, siguiendo después el segundo bloque, que es Quebradas, Brisas y Rincones. Sin embargo, la mayor tendencia a aumento de precio la tuvo el segundo bloque. ¿Por qué? Porque venía con precios más bajos, lógicamente por una mayor oferta, y fue el que, al haber una escasez en el primer bloque, fue el que empujó la mayor tendencia en alza de precio. Claro. No el precio más alto lo mantiene el primer bloque, claro, y si vamos para atrás, el precio más alto por metro lo mantiene Manantiales 1. Este efecto de ir achicándose un poco la oferta va haciendo que los terrenos que están ahora actualmente en oferta vayan ajustando hacia arriba un poco los precios. Exacto, y es muy concreto y lineal cómo los precios de los segundo y tercer bloque van siguiendo, a medida de la absorción de la oferta, van siguiendo el primer bloque en lo que es Manantiales 1. Entendemos que el tercer bloque va a terminar en algún momento, por cuestión de oferta, manteniendo precios similares de lo que es el bloque 1 y 2 de Manantiales 2. Sobre todo en Manantiales 2, ¿va a seguir, por ejemplo, esta actualización de los precios? ¿Va a encontrar algún techo o viene en crecimiento sólido para adelante? Los precios de Manantiales 1 nos marcan un horizonte de hasta dónde puede llegar Manantiales 2. Un ejemplo muy claro es lo que pasó en el barrio Las Tipas, que es un barrio que todavía no tiene entrega, se entrega aproximadamente en 2 años y ya llegó a $200 el metro. Un barrio que todavía no se entregó, con particularidades, un barrio enfocado más en lo residencial y tiene la particularidad de tener su propio control de acceso, amenities, le dieron un upgrade distinto, pero ya llegar a esos valores en lo que es pozo, le podemos decir, el lote todavía no están entregados, nos marca una visión de precio futuro, y ni hablar de tomar los precios que hoy está manejando Manantiales 1 principalmente. También tenemos en cuenta una cosa, sí, las medidas de la tierra en Manantiales 2 es muy similar a la de Manantiales 1. Si bien puede variar en algunos lotes un poco más chicos, 250, pero el promedio, cuando uno va al promedio general, estamos hablando del famoso 360. Entonces ahí entendemos que todavía hay recorrido del precio en Manantiales. Cuando uno mide cuánto fue la evolución de precio que tuvieron en los últimos 12 meses, esto lo hablamos también en el encuentro anterior, te marca que hoy apostar a tierra no solamente es un refugio, sino que representa un margen de ganancia interesante. Claro. O sea que es una buena inversión la tierra. Totalmente. Sí, considero que el próximo paso para que la tierra termine de explotar es que se vayan convalidando cada vez mayores precios al alza, la tendencia alcista de los precios de venta de productos terminados, que eso tiene que generar un gap de margen mayor para los constructores. Hoy te diré que el punto complejo está siendo el costo de la construcción, el costo del metro y el achique de márgenes. Entonces, si sigue esta tendencia alcista, si siguen validando nuevos precios y sigue una rotación activa, como estaba viendo en Manantiales, que es un barrio de moda y con muy buena rotación, estoy convencido que la tierra, al ser la tierra finita, se acaba, y aparte es la materia prima que necesitan los constructores. Estoy convencido que no solamente va a ser un refugio de capital, sino que es un capital de trabajo necesario, y que con expectativa positiva para adelante se va a potenciar bastante más lo que es la demanda en tierra. Sigamos con la tierra, pero vámonos un poquito más allá. Está Docta, que es una mega urbanización, ¿no es cierto? Así es. Dentro de esa mega urbanización, contanos un poquito cómo es el panorama general de la tierra ahí en Docta, y qué zonas, qué microbarrios,
son los que están generando hoy mayor expectativa y mayor movimiento. El gran atractivo para la compra de un lote en Docta hoy se dirige a Docta Central, lo que es etapa 1, etapa 2. Es el barrio que hoy se está llevando todas las miradas, tanto de inversores como de consumidores finales. El inversor porque busca rentabilidad y los precios siguen en alza. Nosotros hicimos una comparativa de enero del año pasado, del 2024, hacia hoy. Tuvo un revalúo de 75% en materia de lotes en Docta Central, lo que nos lleva a tener una rentabilidad de un 3,47 mensual. Es un muy buen número y algo atractivo para los inversores. Y para los consumidores finales también, porque hoy los precios están accesibles, se puede acceder a financiaciones y también porque tienen una amplia variedad de ofertas, entonces pueden elegir el lote. Y no como está pasando en otros barrios, que hay escasez, poca disponibilidad, entonces tienen que comprar lo que está quedando. Siguen teniendo una buena oferta y sin embargo aún así hay un revalúo del producto, igual que lo que está sucediendo también en Exactamente, ¿no es cierto? Es el mismo fenómeno. Está pasando parecido a lo que comentó Lucas. También esto se debe a que se lanzó ahora lo que es el barrio Senda, el barrio privado de Docta, y que se entregaron 500 nuevos lotes en Docta Central. Eso hizo que los lotes que había disponibles en oferta subieran, fueran al alza. Creo que este porcentaje va a seguir subiendo. Hoy es el que tiene mayor oferta, Docta Central, mucho crecimiento, hay muchas construcciones nuevas. Si volvemos hace 6 meses, había 6-7 propiedades en construcción. Hoy tenemos arriba de 15. En todo lo que es Docta en general, hay 297 lotes disponibles y el 48% de los interesados que buscan lotes en Docta, buscan en Docta Central. Por todo esto que mencionamos recién. El Docta Central es la que tiene también consolidación en la parte comercial, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que hace que sea un gran atractivo es el proyecto futuro que tiene Docta Central. Primero porque tiene el colegio que ya está consolidado y funcionando, el lanzamiento de Senda y, el proyecto que tiene la desarrollista de Docta, que va a ser shopping, va a ser paseos comerciales. Proyectando, un avance muy fuerte en cuanto a servicios en la zona central. Exactamente. De la mano que se llama, Manantial tiene 10 corredores comerciales con más de 120 marcas. Sí. Y todo está alquilado. Considero que eso también habla y acompaña la evolución residencial. Está equilibrado lo que es la evolución comercial con lo residencial que hay actualmente. Claro. Exactamente. Para entender un poco la temporalidad también de cómo va evolucionando el barrio, Docta Central es uno de los últimos lanzamientos que tuvo Docta, o sea, hay barrios más consolidados ya. Tenemos el barrio consolidado, que es al principio, ¿sí? Que tenemos Docta Boulevard y Docta Avenida, y después sigue Docta Parque. Docta Central fue uno de los últimos que tuvo el lanzamiento, así que por eso tuvo un crecimiento exponencial. Contanos un poquito qué pasó en el escenario preelectoral y en el escenario postelectoral. Coincido con lo que está pasando en Manantiales, en Docta se traslada un poco parecido. El bimestre que fue de septiembre a octubre hubo una caída importante en cuanto a la demanda de lotes, muy distinto a lo que pasó en el bimestre de julio y agosto. Las visitas subieron un 9,5%, es decir, mientras las visitas crecían, las consultas bajaban, ¿sí? Esto, si lo traducimos, es por la especulación de las elecciones. Los clientes compradores estaban con mucha cautela, expectantes de lo que pasaba en el mercado, pero con un freno. Post elecciones esta perspectiva cambió. Se vio un cambio muy positivo, un mercado más activo con clientes más firmes. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos, si bien venimos gestionando clientes anteriores preelecciones, que después tomaron la determinación de avanzar o continuar con la compra, surgieron clientes nuevos en este corto plazo, clientes más decididos, ¿sí? Que veían 2 o 3 lotes, por ejemplo, compran. Algo que no estaba pasando con anterioridad a las elecciones. Se vio marcada la cantidad de visitas con una suba del 105,8% y un 308,9% más de demanda por cada aviso, es decir, las consultas reales que tiene cada publicación. Se activó la demanda fuerte Se después activó. de la elección. Exactamente. También tuvimos una suba de precio, en este caso un poquito más, del 4% post elecciones. ¿Por dónde crees que Docta va a seguir creciendo? Lo que se va a desarrollar más y lo que se le va a poner mucho énfasis es ir en Docta Central y Docta Parque. Docta Parque está ubicado en una de las avenidas que va a comunicar con Manantiales. Ese zócalo comercial va a ser muy importante. Está Docta, sigue Dakota y va para Manantiales. Esa es la avenida La Donosa. Un corredor muy interesante en el fuerte, inmobiliario, ¿no es muy cierto? fuerte. Sí. Va a ser el centro del barrio. Matías es especialista en seguir los datos de clasificado de La Voz, por eso me gustaría un análisis de cómo veías el movimiento de lo que es la oferta de propiedades y sobre todo qué pasó en este escenario pre y post electoral. Para analizar la oferta yo creo que
hablamos poco en estas mesas de la oferta del alquiler, ¿no? Ajá. Nos enfocamos mucho en la venta, pero hoy hay datos en el alquiler que son interesantes para marcar una pequeña alerta que está sucediendo en el sector inmobiliario, principalmente en el alquiler residencial. Si hacemos un poquito de historia, el alquiler comercial viene desde mayo con algunos incrementos importantes en la oferta, principalmente de locales comerciales, oficinas, un mercado que se mueve muy poquito para arriba y para abajo, pero en mayo de este año empezamos a ver una pequeña alarma de la cantidad de oferta de locales que veníamos en 2024 de una vacancia muy baja. Hoy se traslada eso y empezamos a ver que en el mercado residencial de alquileres también están sucediendo situaciones particulares. Si vamos a enfocarnos en lo tradicional, ¿no? En la cantidad de oferta de departamentos de un dormitorio que hay en los barrios tradicionales, estamos hablando de 8 barrios, los barrios que tienen desarrollo en altura en Córdoba, la oferta de unidades subió a un 37% en 6 meses. ¿Sí? De abril a octubre, lo más llamativo es que los barrios con un ticket más alto subieron un 55% en el caso de Nueva Córdoba y un 53% en el caso de General Paz. Aumentos muy significativos. Y cuando sumas toda la oferta de alquileres de departamento de un dormitorio que tenemos en oferta en clasificados, encontrás 1951 avisos. Esta cantidad de oferta, te diría que es la tercera vez que sucede. Anteriormente, hace un año y 3-4 meses, mayo, junio, julio del 24, la oferta de alquiler subió con mucha fuerza desde diciembre del 23, cuando el presidente anuncia, ¿sí?, la derogación de la ley de alquileres, que venía trabando un poquito el mercado. Entonces, Claro. ¿qué pasó? Con el DNU 70. Efectivamente. Un traslado de una oferta de departamentos en venta al alquiler que elevó fuertemente y que generó esta sobreoferta que se acomodó en los siguientes 4 o 5 meses. Uh-huh. Y la anterior vez fue la pandemia, que llegamos a tener cerca de 3.000 unidades disponibles. La particularidad es que esta cantidad de oferta no responde a ningún quiebre económico particular. ¿Sí? No responde ni a una derogación de una ley ni a una pandemia. Esto estamos hablando de mercado. Está sucediendo esto, hay una sobreoferta de departamentos. Y no solo eso, sino que también se empieza a ver una desaceleración en los precios de alquileres. Porque en el mismo periodo vos tuviste una inflación promedio del 14,1 y el incremento de precios de estos alquileres en cada uno de los barrios no supera el 12% en ninguno. El 12% en Nueva Córdoba, el 10% en General Paz, el 8% en Alta Córdoba. Acá tenemos una pequeña alerta porque venía siendo uno de los caballitos de batalla que teníamos, el tema de la rentabilidad. Yo creo que se está acomodando un poquito ahí esta parte y tenemos que ver cómo continúa esta serie. A nivel residencial, los alquileres están empezando a acomodarse porque hay una oferta importante a tener en cuenta. Ese fenómeno tiene que ver directamente con que hay una demanda que no está convalidando precios demasiado altos en materia de alquileres, y entiendo también alguna restricción a nivel de familias que se ven con ingresos que hoy no les da, digamos. Sí, yo creo que es una mezcla macroeconómica complicada de analizar, que nosotros directamente con la cantidad de oferta que vemos empezamos a presumir de que los mayores impactos, como decís vos, lo ven los barrios del ticket más alto, que son Nueva Córdoba y General Paz. Los otros barrios se empieza a diluir un poco, que son los barrios que agarran el derrame cuando estos barrios dejan de ser posibilidad. La primera opción a nivel general, cuando salimos a ver un departamento para alquilar de un dormitorio, empezamos por Nueva Córdoba y General Paz y terminamos no donde queremos, sino donde podemos muchas veces. Entonces, esos barrios tienen un impacto mucho más aplacado y estamos empezando a ver estas alarmas que de repente empiezan a competir estos precios de un departamento en alquiler con alguna casa en algún barrio, con otras opciones que, bueno, es como que nos está marcando ahí el mercado un tope y hay que ver cómo continúa esto, porque son valores importantes a la hora de hacer el análisis también de cuánto vale una propiedad en venta, ¿no? La rentabilidad, Correcto. cuánto me da. También tiene un impacto esto, no solamente en el precio del alquiler puro, sino en los gastos que tienen estas mismas unidades. Porque hoy en Nueva Córdoba tenés cerca de 570.000 pesos promedio de alquiler solo, y muchas veces de un dormitorio te vas a 300, 350 de gasto entre expensas. Claro. Bueno, se empiezan a hacer números que ya empiezan a competir contra casas, y ahí es donde se empiezan a generar los cuellos de botella. Es cierto que el departamento empezó a competir con el dúplex, Empezó algo a que competir. años atrás no se daba.
O sea, sí, yo creo que está principalmente empujado y cada vez tiene más significancia adentro del costo total los gastos comunes. O sea, el rentista se ve perjudicado en ese intercambio que hay de valor entre el alquiler y el precio de venta, porque hay un costo que no se ve, que no lo tenemos medido nosotros acá, porque los gastos van por fuera, pero el inquilino los tiene que pagar y se hace un número. ¿Cómo viene el tema venta? Y el tema venta también tiene una pequeña alarma después de las elecciones. En realidad, nosotros medimos en bimestres y es la primera vez en los últimos 22 meses que la oferta de venta sube. O sea, el stock de unidades disponible para la venta, después de 22 meses a la baja, este bimestre subió un 4,6. Es decir, pasamos de tener 27.350 propiedades a la venta en el bimestre 4 del año 2025 a 28.600 unidades. 4,6 de incremento. Las que más aumentaron fueron las casas, con un 5,6, los terrenos con un 7,2, los locales con un 4,6 y los departamentos con un 2,7. También es una pequeña sirena que hay que ver cómo continúa esta serie, ¿no? Porque a veces hay correcciones y después continúa la tendencia a la baja, que es lo que interpreto por una cuestión de expectativa que debería pasar, pero una pequeña sirena porque este juego de la cantidad de oferta que empuja el precio al alza, si cambia la tendencia de la cantidad de inmuebles que hay en oferta, bueno, va a haber seguramente un replanteo y ver cómo continúa esta tendencia. La gran pregunta es decir, bueno, ¿esto es un fenómeno coyuntural que se dio por las elecciones? ¿O acá hay una cuestión estructural que nos estamos encontrando con un mercado que tiene su techo y que por efectos económicos a lo mejor hay una demanda que ya no le alcanza para seguir el ritmo de crecimiento del mercado inmobiliario? Exceptuando situaciones particulares que vive el mercado como Docta, como Manantiales, como Villa Huarcalde, como los corredores de Zona Sur nuevos, Camino San Carlos, Camino San Antonio, están generando a nivel residencial alzas de precio que no responden y de las que hablamos mucho porque obviamente son muy llamativos estos efectos que generan, pero después a nivel general el mercado está tranquilo. Estamos encontrando un techo, principalmente en el usado de más de 10 años de antigüedad, que va a ser difícil que siga escalando si el crédito no nos acompaña. Va a tener que destrabar un poco el crédito esta situación porque estamos encontrando valores al alza en estos 6 meses de 2025 en donde la demanda no nos acompañó porque la demanda estuvo floja en el sitio por una cuestión de especulación electoral o preelectoral y los precios continuaban al alza de una manera desmedida si contabilizamos que lo que tiene que empujar el precio es la demanda y las ventas. Hubo un aumento de precios más grande que lo que el mercado nos mostró en datos. Entonces puede suceder de que ahora venga una corrección porque también, a ver, si empezamos a ver el precio del usado con el precio del nuevo, con el precio de estrenar, el gap que se generó está cada vez más chico y se está empezando a validar mucho el inmueble nuevo, se está empezando a generar ventas que antes estaban muy difíciles de conseguir por el lado de los desarrollistas y hoy se está empezando a cambiar esa tendencia también, entonces como que el usado encuentra algún puntito de resistencia ahí que hay que ver para el lado de fin de año como... Perfecto. Hay una parte que necesita el crédito efectivamente para comprar, una parte de consumidores, y lo vimos, primeros meses del año estuvimos con un movimiento del crédito y ahora estamos viendo que a cuenta gota, los bancos subieron las tasas, que subir las tasas en algún punto también es una forma de filtrar y dejar afuera un segmento del precio de tasa. Y aquí es donde entra la expectativa. Primero, entender que es un paso no pasa. Necesitamos el crédito para terminar de tener una revolución en el mercado inmobiliario. Como en cualquier parte del mundo, necesitamos el crédito y ver qué pasa para adelante, entendiendo que hay mucha expectativa que se desarrolle el mercado de capitales y ese mercado de capitales genere el crédito. Eso es lo que estamos necesitando y creo que ahí es donde está la expectativa de cómo ha puesto hacia adelante, ¿no? Entendiendo siempre el mercado inmobiliario viene atrás del mercado de capitales. El mercado de capitales tuvo un impacto positivo, entendemos que va a haber un desarrollo del mercado de capitales, o eso es lo que se baja en los lineamientos que quiere transmitir el gobierno. Así bueno, esperemos eso porque si eso empuja el crédito, considero que eso es lo que va a cambiar la situación para los próximos meses. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen hacia adelante? Sobre todo hacia el año que viene, el 2026. Somos los tres comerciales, como todo comercial tengo que ser positivo, imagínate un comercial no positivo. Más allá de eso, tomando las variables y lo que estamos viendo, tenemos una expectativa positiva. Creo que estas últimas elecciones es algo general del sector, sin poner bandera política, pero esperaba que se den estos resultados para mirar de manera positiva para adelante en lo que es el sector inmobiliario. Sí, necesario el crédito, como dije recién, es un pasa no pasa que se desarrolle el crédito hipotecario.
Bien. Emanuel, ¿cómo lo estás viendo vos en tu zona y en tu actividad? Las expectativas son altas de acuerdo al comportamiento que viene teniendo el mercado post elecciones. Según esta estadística vamos a tener gran cierre de año y creo que un 2026 muy bueno. Estaría bueno también lo de los créditos hipotecarios si se puedan reactivar, porque eso hace que se muevan ciertos productos, que es lo que más demanda teníamos con los créditos. Yo creo que la expectativa siempre está. Somos un país optimista por naturaleza, porque si no somos optimistas en Argentina es complicado vivir en este país. Esa expectativa hoy yo la veo en el sitio, veo principalmente que hay mucho tráfico en el sitio, hay muchas visitas de avisos en el sitio que no se refleja todavía en demanda. Estamos como en un round de estudio, en donde la gente está agazapada mirando lo que hay, sabe que tenemos un porvenir mejor y está terminando de entender para dónde se está moviendo la cosa. Como dijo Lucas, mercado financiero, mercado de capitales y el poder real del salario en dólares se están recuperando. Son las señales que siempre se activan primero con respecto a lo que va a suceder después en los valores del metro cuadrado de los inmuebles. Por lo menos los 50 últimos años fue así. Tenemos un porvenir que es positivo. Creo que primer trimestre de 2026 realmente vamos a empezar a notar un cambio en donde va a terminar de hacer clics. Esto que estábamos hablando de lo que vale un usado y de lo que vale un nuevo se va a terminar de acomodar un poquito para arriba. Cerca de fin de año hay una cuestión política en Argentina que tiene muchísimo peso, que son las reformas que se vienen, que creo que también van a marcar un poco la agenda del año que viene. Lucas, Emanuel, Matías, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición. Y en este año los invitamos entonces a seguir acompañándonos en el 2026. Muchísimas gracias, muy amables.